Iztego be, egunon guztioi eta ohikoa den bezala ongi etorri Gipuzkoako Foru Aldundiko Prentxakela honetara. Plazerra da niretzat, benetan Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, ekitaldi honetan egotea eta dugun ekimena aurkeztea. Singular Dendak programaren barruan, martxa jarri dugun ekimenaren berri ematera gatozkizue. Legealdi honetan ere, jarduera ekonomikoa suspertzea eta bultzatzea izango da Gipuzkoako Foru Aldundiaren helburu estrategiko nagusietariko bat. Eta Gipuzkoako Aldundiak bidelagun izan nahi du, eta hori da gaur behin eta berriro nabarmendu nahiko nuken ideia, lurraldeko enpresei, nekazariei, ekintzailei eta batipat merkatariei eta azken batean aberastasun ekonomiko eta soziala sortzen duten guztiei babesa eskaini nahi diegu. Berain arrakasta Gipuzkoa osoarena delako. Eta elkarlanean aritu beharra dugu lehiakorrak eta eraginkorrak izateko. Produktu berriak eta zerbitzu aurreratuak ere martxan jartzeko. Begibistakoa da, industria dela gure lurraldeko ekonomiaren motor nagusia, eta hori behin eta berriro azpimarratzen dugun ideia da, baina ezin ditugu ahaztu oso importanteak diren beste sektore batzuk. Eta horietako bat, dudarik gabe, zuena merkataritzaren arloa da, dendariena. Batetik ekonomia, aktibitatea eta enplegua sortzen dutelako. Eta bestetik, eta hau ere oso importantea da, gure auzo, herri eta hirietako kalei bizia eta bizigarritasuna ematen diozutelako. Gipuzkoako tokiko merkataritzak erronka potoloak ditu aurretik, eraldaketa prozesu sakona eta batzuetan bortitza bizi du, baina baditu bere indarguneak ere. Eta batzuk nabarmentzeko gaurko honetan nik hauek aipatu nahiko nituzke. Tradizioa, kalitatea, zerbitzu egokia, gertutasuna, jasangarritasuna, Singular Dendak programak ezagorri hoiei heltzen die gure merkataritzaren etorkizuna lantzeko. Eta gure saltokien bereizgarritasuna, singuritatea, indartzea baita modernizazio prozesua gure esentzia galdu gabe gauzatzeko gakoa. Eta importantea da ere gure merkatarien ahalegin hori gizarteratzea gaur egiten ari garen bezala. Eta horregatik jarraitu behar dugu gaurko bezalako ekimenak martxan jartzen. Eskualdez, eskualde, herriz, herri, auzoz, auzo. Gipuzkoa es reconocida, ante todo por una forma de hacer las cosas, basada además en valores, como son el de la honestidad, el de la calidad, el de trabajo en equipo, el de la mejora continua y el de la innovación. Lo mismo cabe decir, por tanto, de su comercio. Es cierto que el sector afronta desafíos muy importantes, de calado, todo un proceso de reconversión que está siendo en algunos casos muy duro. Pero también cuenta con unas señas de identidad muy marcadas, muy propias del territorio de Guipúzcoa, como es la cercanía, la profesionalidad, la sostenibilidad, la especialización y el buen servicio. Y en ese Making Guipúzcoa, no tanto Made in Guipúzcoa, sino en ese Making Guipúzcoa, en este hacer que estamos entre todos llevando a cabo, ese saber hacer es el que queremos también seguir impulsando los próximos 4 años en esta legislatura. El comercio va a ser para la Dirección de Turismo, para la promoción económica, una aliada. El comercio local urbano, ese pequeño comercio de cercanía, va a ser un aliado en nuestra estrategia. Y creo que también es de justicia reconocer ese esfuerzo colectivo que está haciendo el propio sector, haciendo fuertes esas fortalezas y garantizando, desde luego, un futuro para nuestro comercio. Y la apuesta que realiza por la mejora continua y por la modernización, pero sin perder lo que caracteriza su singularidad, es, desde luego, lo más importante. Y debemos de ser conscientes también como sociedad, como guipuzcoanos, y reivindicar cada vez que podamos, y es hoy también lo que queremos hacer, es la aportación que hace ese comercio de cercanía, ese comercio local,
por esa Guipúzcoa excelente también que estamos buscando en todos los sectores. Cada vez que levantáis la persiana y abrís vuestra tienda, generáis riqueza económica, sí, empleo también, y riqueza social. Y por tanto, eso es algo que queremos reivindicar en el día de hoy. Dais vida a nuestras calles, a nuestros pueblos y ciudades. Y cada vez que compramos en el comercio local, en ese comercio de cercanía, estamos promoviendo todo eso. Estamos haciendo Guipúzcoa. Con nuestras decisiones diarias en el comercio local de cercanía, estamos construyendo entre todos un tipo de Guipúzcoa, en todos los sentidos. Por tanto, nuestras decisiones de compra y consumo son una herramienta básica, importantísima, con la que decidimos qué modelo económico, qué modelo social queremos para Guipúzcoa. Por tanto, tenemos que esta idea subrayarla cada vez que podamos. Y además, en estos tiempos de comodidad, líquidas también que más de una vez comentamos, hay que poner también en valor la actitud de quien se mete en complicaciones en algún caso y decide emprender y poner en marcha un comercio, un negocio de este tipo. Por eso quiero dar, de verdad, bihotzez zorionak, la enhorabuena a quienes han dado un paso adelante, a quienes están trabajando todos los días en el comercio y que se han sumado, como no, a esta iniciativa como Singular Dendak. Todos y todas sois una referencia también para quienes emprenden un nuevo negocio. Se trata, por tanto, de una herramienta eficaz para apoyar a los comercios guipuzcoanos en la labor que vienen realizando en aras de una mayor profesionalización, de una transformación, de la cooperación, de un mejor posicionamiento y, cómo no, de la valorización social del sector que estamos mencionando. Tenemos el reto de seguir creciendo, mejorando y creciendo, de aumentar el número de comercios distinguidos con este sello. Y seguiremos, por tanto, apoyando este esfuerzo colectivo que estáis haciendo desde la Federación Mercantil de Guipúzcoa. La economía evoluciona a un ritmo que a veces es difícil adaptarse, y esto también es especialmente evidente en vuestro sector. El comercio de Guipúzcoa afronta desafíos como la introducción también de las nuevas tecnologías o el relevo generacional en este sector también muy importante. Y nosotros queremos seguir siendo facilitadores y compañeros de viaje en este camino. Por tanto, en esta legislatura vamos a fomentar iniciativas de este tipo, pero también iniciativas que acompañen a la Federación Mercantil de Guipúzcoa, pero, cómo no, a todas las asociaciones ligadas al sector del comercio, al relevo generacional, a su modernización, a las sinergias turismo-comercio, también comercio y promoción económica, agrupadas todas ellas, como podéis observar en esta nueva legislatura, todas ellas en un solo departamento. Por tanto, termino. Quiero aprovechar para felicitar el trabajo serio, el trabajo concienzudo, el continuado que estáis realizando desde la Federación Mercantil en este sentido. Insisto, aliados en un primer orden, ahora que estamos elaborando el Plan Estratégico de Gestión de esta legislatura, porque, insisto, el ADN guipuzcoano también está en el comercio. Y eso lo vamos a reivindicar a lo largo de toda esta legislatura. Y como representante, por tanto, de la Diputación Foral de Guipúzcoa y como cliente habitual del pequeño comercio, os animo a seguir en esta línea. Eskerrik asko. Y ahora doy la palabra a Maite. Barkatu, ez nago ohituta. Compramos ropa, libros, cosméticos, flores. Comprar es una experiencia especial. Compramos más allá de nuestras necesidades. Compramos todo aquello que nos gusta y nos define. Y cuando lo hacemos, escogemos cómo, dónde, cuándo y a quién compramos. Podemos elegir entre un comercio local o una gran cadena, entre un trato personalizado o un empleado que hoy está, pero mañana ya no. Cuando compramos podemos buscar el detalle, un producto exclusivo, un envoltorio original, alguien que nos asesore, o simplemente podemos dejarnos llevar por una oferta, ir a lo seguro o acabar yendo donde todo el mundo va. Pero en el fondo a todos nos gusta sentir que hemos hecho una buena compra en el sentido más amplio de la palabra,
Buena porque sabes que impulsas nuestro negocio, nuestro comercio. Buena porque participas a través de él en el mantenimiento de una identidad, del carácter personal y propio del lugar donde se asienta. Buena porque apoyas personas y no marcas. Una buena compra, diferente, especial, única y sobre todo muy de aquí. Singular Dendak, las nuestras. Egunon, muy buenos días a todos. Lanik eta behin, etorrita zaretenei mila esker benetan. Gipuzkoakoak dundiari, eskerrak gugan jarritako konfidantzangatik azkeneko urte hauetan. Eta bereziki zuri, Manol, gaurko babesarengatik. Eskerrik asko. La urte, 4 años trabajando constante e ilusionantemente de la mano de la Diputación y de su Departamento de Desarrollo Económico. Trabajo que está dando resultados muy interesantes. Trabajo que compartimos en esta rueda de prensa con todos vosotros. Gracias igualmente a cada uno de los 163 comerciantes, 163 familias, 163 compromisos que a día de hoy conforman Singular Dendak. Son 163 de momento. Están ubicados en 19 municipios guipuzcoanos. 44 nuevos Singular Dendak estarán con nosotros también en noviembre. Y más que queremos que se vayan sumando, porque esto no acaba aquí. En el mundo de la urbanización, donde todas las ciudades son clones, cada gota de autenticidad es estratégica. Esta frase no es mía. Esa frase se la ha robado a Francesc Muñoz, el último ponente en las jornadas del Hotel de Londres, donde reconocimos a Singular Dendak hace un año. Esta reflexión refleja muy bien el origen y el desarrollo del programa Singular. La diferenciación, la cultura del detalle, la autenticidad, la confianza, el buen hacer, la puesta en valor del comercio local como agente económico y social clave para nuestro territorio. Lo micro como el valor de los detalles frente a lo macro como tendencia global. Son precisamente estos nuestros valores y que tan claramente y tan convencida como usuaria el comercio local nos ha tratado Maite como embajadora de la marca Singular Dendak y que se la agradezco muy especialmente. Es precisamente el cliente y lograr su máxima satisfacción el motor que mueve el programa y a todos y cada uno de los comerciantes que componemos el universo Singular Dendak. Un producto o un servicio seleccionado que refleja la esencia de nuestros comercios. Una experiencia de compra redonda, que recordemos que ha sido previamente testada a través de un cliente misterioso, del cual se deriva un documento personalizado para cada comercio, que se va implementando con una batería de mejoras específica para cada uno de ellos de la mano de un equipo experto. El programa es exigente, muy exigente, y está abierto a tanto a socios como a no socios de la Federación Mercantil de Guipúzcoa. Y creemos que es una de las claves de su éxito. Reunir a comerciantes con aptitud, pero sobre todo con actitud y positividad, con valentía para mirar adentro y mejorar, con compromiso e implicación para seguir avanzando. Esto es una pequeña parte de lo que es Singular Dendak, pero hoy tenemos una gran novedad. Os presentamos en Donosti la campaña Ni Singular Naiz. Hoy en el Palacio Foral damos inicio a una ronda de presentaciones públicas en 8 comarcas guipuzcoanas de la campaña Ni Singular Naiz. El nivel de participación de esta campaña de los comercios singulares ha sido todo un éxito. Más del 75% de los participantes de los Singular Dendak. En el caso de Donosti, son 41 los comercios participantes, a los que hay que añadir la participación de un comercio en Rentería y otro de Hernani. Y la campaña y su eslogan Ni Singular Naiz reflejan el doble objetivo buscado. Uno, por un lado, posicionar la marca Singular Dendak socialmente, los valores que se sustenta y que hemos compartido ahora. Y dos, generar la complicidad con el cliente, que valora el comercio local urbano precisamente por su singularidad, porque le ofrece un valor añadido especial, porque en definitiva se siente especial comprando en coherencia con una forma de hacer, de vivir y de pensar. La dinámica va a ser muy sencilla porque los comercios singulares participamos nos mostramos desde nuestra realidad, poniendo en valor un producto o un servicio seleccionado que refleja la esencia de nuestros comercios. Cada uno de ellos con su relato, una historia previamente
previamente que se ha trabajado de forma personalizada con cada uno de ellos y que está recogida en el catálogo comarcal, en este caso de Donostialdea. Los clientes que deseen participar en la campaña lo harán a través del programa Gipuzkoako Kale Nagusia de Onda Cero, o de Onda Vasca, disculpa, dirigido por Itziar Alduntzin, respondiendo a una sencilla pregunta vinculada con los comercios singulares. Igualmente también, a través de las redes sociales, se podrá acceder a todos los talkbacks con el eslogan Ni Singular Nice. La Federación Mercantil de Guipúzcoa pondrá en contacto al ganador o ganadora del producto o servicio con el comercio correspondiente para que entre ellos se pongan de acuerdo día y hora, porque pasará por el comercio a recogerlo. Se entregarán más de 100 premios en toda Guipúzcoa. Ni Singular Nice es la primera campaña, pero no la última. Vamos a seguir trabajando, como ha dicho Imanol, en campañas que posicionen la singularidad de los comercios urbanos, poniendo en valor sus señas de identidad, el valor de sus personas, de sus formas de hacer, de su compromiso y de sus implicaciones en su territorio. Making Guipúzcoa. Tenemos el reto y la oportunidad de generar sinergias muy interesantes también entre el comercio y el turismo. Nos estamos preocupando también de generar rutas de compra singulares con experiencias de compra para los turistas y, por qué no, para también el público local. Siempre serán ocasiones y serán experiencias muy especiales. Y tendremos la oportunidad de compartirlas igualmente en colaboración con la Diputación en breve. Reiterar nuestro agradecimiento a la Diputación Foral de Guipúzcoa y agradeceros a vosotros vuestra atención y colaboración para la máxima difusión de esta campaña y de algo más de esta campaña. Es el movimiento singular de Endaka. Mi esker zuen arretagatik. Estamos a disposición para cualquier aclaración de cualquier duda. Eskerrik asko. Perdón, yo no he entendido muy bien lo de los clientes. O sea, cada establecimiento elige un producto y luego Sí, ¿cómo funciona? A ver, cada establecimiento singular, tras un análisis, ha buscado un producto, un servicio, que es por lo que se caracteriza ese establecimiento. Ese establecimiento lo ofrece como premio. El concursante, el cliente que quiera, digamos, obtenerlo, simplemente tiene que participar en ese concurso llamando al programa o por medio de redes. En ese mismo programa se hará ya la selección del propio cliente y entonces nos avisará Onda Vasca. Nosotros que haremos que se pongan en contacto los dos, cliente, o sea, ganador y comercio. El producto se explicará también con una breve explicación en el programa y simplemente está abierto a todos los escuchantes, todos los, digamos, oyentes de Onda Vasca. No hay que inscribirse en ningún sitio ni nada. No sé si me he explicado bien, más o menos. O sea, en total va a haber 43 agraciados, digamos. Más 43. De 100, más de 100. En todo Guipúzcoa, más de 100. En la primera fase, en Donostialdea, o sea, lo que es Donosti, Rentería y Hernani, que se han sumado uno de esos dos, un comercio en cada municipio, habrá 43 premios en Donosti. O sea, en esta semana de la que estamos hablando, ¿no? Exactamente. Vale. Luego eso va a ir ampliándose por todo Guipúzcoa. Tenemos Arrasate, Azpeitia, Zumárraga, Tolosa, Irún. O sea, la campaña termina el 10 de noviembre, si no me equivoco yo. No, creo que es probable que os podamos pasar, digamos, una ronda, digamos, de todas las presentaciones durante los próximos días para que sepáis realmente la que es en sí la campaña. En la nota de prensa creo recordar que lo teníais, ¿no? Sí. A través de las redes sociales, para los que somos competencia de Onda Vasca, ¿cómo podemos explicar a los oyentes de otras radios cómo pueden hacerse eso con los quizás mejor Osquia o Itziar o lo puede. En la página de Singular Venda que tendréis la posibilidad de optar además a las bolsas, los productos y demás. Bai, Manol, nik galdetu nahiko dizuke, egun hauetan albistak ematen ari gera zaldun bordaren inguruan, eta dendek oso begiz jota daukate eragin negatiboa sortuko dielakoan, ezta? Orduan, diputaziotik jakineko nuke alako proiektuak eta zehatz zaldun bordako proiektuak zer eragin lezakeen, nola ikusten duzuen, kezkarik baduzuen, erantzunik baduzuen zuek ahalmenik o kompetentziarik alor horretan, bi hizkuntzatan mesedez. Bai, gai horren inguruan iritzia bentsat badugu, eta iritzi politiko bat ere bai
azken batean Gipuzkoako Foru Aldundiak eta bere sustapen ekonomikoaren inguruan ere estrategiak eta ekimenak zeintzuk izan behar diren garbi dauzkagulako, ezta? Nien nahi sartuko, eta Gipuzkoako Foru Aldundia ez da sartuko, herri baten, zein nolako komertzioa, zein nolako saltokiak nahi dituen eta zein den estrategia hori. Baina Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat, ustet eta lehengo aurreko nire hitzak ondo entzun da baldin badaude, ez dugu gustoko horrako ekimenak, ez ditugu gustoko horrelako saltokiak. Ez herri batean, ez da inguruko herrietan. Beste gauza bada, marko legal bat egotea eta marko horretan horrelako proiektuak bidea izatea. Hori gauza bada. Baina beste gauza bada, guk eta ustet ere oso garbi adierazi dudala nire lehen hitzetan, Gipuzkoako Foru Aldundiak babestu ingo ditu, batipat legealdi honetan, saltoki txikiak, gure inguruko dendak, benetan bizitza gure herriei eta Gipuzkoako lurralde osoari bizitza, kalitatea, dendari txikiak ematen dietelako bere eguneroko lanarekin, bere eguneroko produktuekin. Decía, por tanto, que la Diputación Foral de Guipúzcoa no va a entrar a valorar si le parece mejor o peor una iniciativa de este sentido en un municipio que libremente y teniendo en cuenta el marco legal ha adoptado una decisión de un estilo de comercio para su municipio. A la Diputación Foral de Guipúzcoa no le gusta esta iniciativa porque la Diputación Foral de Guipúzcoa lo que tiene claro es que lo que va a intentar proteger, impulsar es ese pequeño comercio de cercanía, el local, el que ofrece productos de calidad, el que ofrece además un servicio muy profesional, el que da vida además a nuestros municipios. Y todo esto está entroncado también con otras estrategias como puede ser esa Guipúzcoa competitiva, excelente en todos los sentidos, ligado también a un territorio equilibrado, nuestras tiendas, nuestro comercio de cercanía, es de verdad uno de los pilares de esa nueva economía también que tenemos que seguir sustentándola y apoyándola en el territorio de Guipúzcoa. Y sabe la Federación Mercantil de Guipúzcoa y saben también nuestros ayuntamientos que vamos a impulsar iniciativas muy ligadas y desde luego estratégicamente ligadas a lo que nos dicen nuestros comerciantes. Me gustaría saber, Imanol, si habéis trasladado este sentir al Ayuntamiento de Hondarribia y cuál ha sido un poquito el diálogo, la reacción de ellos. No, es decir que, bueno, creo que, insisto, el Ayuntamiento de Hondarribia tiene libertad absoluta dentro del marco legal para adoptar cuantas decisiones quiera, ¿no? A mí se me pregunta la opinión y digo que la opinión de esta Diputación Foral de Guipúzcoa no es el impulsar este tipo de centros, ¿vale? Nosotros tenemos otra idea de lo que tiene que ser el comercio y creemos que es este comercio el que tenemos que impulsar desde las administraciones en estos momentos. A mí me gustaría saber, ayer el gobierno francés dijo que iba a indemnizar a los comerciantes de Bearritz, Hendaya y alrededores con motivo de las pérdidas que han tenido por el GSECO. No sé si desde Guipúzcoa, sobre todo en la zona de Bidasoa y Irún, también se prevé pedir algún tipo de indemnización. Pues es algo que me acabo de enterar, gracias, porque es algo que estudiaremos desde nuestro departamento. La verdad es que no estaba, digamos, no estábamos al corriente de esa noticia y tampoco estaba al corriente de que existiera algún tipo de ayuda por ese tipo de trastorno. En cualquier caso, es verdad que los perjuicios por esa cumbre han sido cuantiosas en el comercio, desde luego, como en primera línea, ¿no? Sí. Efectivamente, nosotros ya hemos manifestado, y nuestros alcaldes también que están en la MOA han manifestado, la propia Diputación también, por todo el colapso que hubo en nuestras autopistas, en nuestras carreteras, también hemos manifestado que este tipo de cumbres no se pueden celebrar así, de esta manera, y que los perjuicios que origina, porque son importantes. Y a veces tampoco con una subvención o con una pequeña ayuda se solventan todas las pérdidas que se ocasionan. Por tanto, a veces son pérdidas de pequeña escala de cercanía y otras son de largo. Lo que hay que ir a la raíz de esa decisión. Fue una mala decisión que no trajo nada bueno en ninguno de los sentidos. Y esperemos que no se vuelva a repetir y creo que las autoridades francesas pues, nos tienen que escuchar claramente.
Ez esaten nuen zen, kalte ekonomiko larriak izan genituela Gipuzkoako lurraldean, ez bakarrik dendariek, beste eremu eta beste sektoretan ere kalte handiak izan genitun. Eta guk behin baina goiagotan esan dieguna da, horrelakorik berriro ez ditugula izan nahi, horrelako kumbreak, horrelako ekimenak gurean sobran daudela. Kalteak sortzen dituelako gurean, ez da. Bai, ja bukatzeko, Bizkaiko Diputazioak atzo atzera egin ondoren errenten kontu horretan jakin nahiko nuke Gipuzkoako aldundiak zer dioen horren, zein reakzio ofizial duzu. Bueno, nien ez Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramailea, behar bada momentu honetan hemen dago eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean gogoeta bat, ez da, nik uste oraindik ikusi behar daukagula Bizkaitik esan du gainera foru arau bat bideratuko dula, landuko dula eta aurkeztuko dula, goazen ikustera zein den foru arau hori eta nola jasotzen diren beste gure eskakizunak, baina ulertzen dut orain arte hartutako erabaki hori azkenean denontzat oraingoz ematen du egokia dela eta bat egiten duela Gipuzkoako Foru Aldundiak orain arte adierazitakoarekin. Decía que vamos a intentar ver cuál es ese proyecto de norma foral que ha prometido tramitar la Diputación Foral de Guipúzcoa a las Juntas Generales de Vizcaya. Por tanto, vamos a ver cuál es ese proyecto de norma, pero sí es verdad que lo que hemos podido ver y escuchar de los dirigentes y compañeros nuestros de la Diputación Foral de Vizcaya es que se suman más a nuestras peticiones, ¿no? Creo que en este momento Guipúzcoa sale reforzada. Creo que las peticiones y los llamamientos también que ha hecho el diputado general Marco Olano por reconducir esta situación ha salido también reforzada y creo que nuestra posición como Diputación Foral de Guipúzcoa ha sido escuchada y atendida. Por tanto, creo que es una buena noticia en la medida en que no desarmonizamos y podemos tener también una política fiscal de país que sea bueno para todos. Eskerrik asko.